en la clase pasada. Sabemos que esto nos sucede a todos. El internet, a veces la señal nos afecta, ni siquiera porque estemos en zonas alejadas, sino en zonas diferentes, porque la vez pasada también tuve problemas, ni siquiera con el internet, sino también con la luz. Pero bueno, todo hoy ha estado bien, ¿no? Entonces, le pido por favor que esperemos unos 4 minutos más para comenzar la clase. ¿Le parece? Sí, buenas noches a todos. Esperamos que hoy no haya inconvenientes. Lastimosamente, la semana pasada fue un daño a nivel nacional, como les comentaba. Acá nosotros contamos con 3 proveedores en Colombia de Internet y fue una falla pues a nivel general. Entonces, pues esta noche ya vamos a dar conclusión a nuestra clase. Le iba a pedir a la doctora Odalis para que me permita compartir la Pero tarea. le estoy diciendo que esperemos, por favor, unos 4 minutos para que Bueno, perfecto. se incorpore el resto del grupo. Ya tiene la opción de compartir pantalla, pero si esperamos mejor. ¿Me escucha, profesora? Perfecto. Buenas noches, René Luis. Les compartiré un video en lo que comienza la clase que tiene que ver precisamente con todo lo que ha trabajado la profesora Carolina sobre la importancia de los entornos virtuales en estos momentos tan cruciales que estamos viviendo. El video, la profesora me lo había compartido pensando en trabajarlo en la sesión anterior, por tanto lo comparto en este momento. Hola, te damos la bienvenida a la clase Importancia de los entornos colaborativos y virtuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. Hoy abordaremos la relación enseñanza-aprendizaje en los entornos virtuales desde el enfoque colaborativo, ya que gracias a los avances tecnológicos no existen barreras físicas para apropiarse del conocimiento. Por lo tanto, nos encontramos en una época en que la educación ha trascendido a los espacios virtuales, siendo los entornos colaborativos y virtuales espacios y herramientas poderosas para promover el aprendizaje, tanto desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Por una parte, estas tecnologías hacen posible disponer de nuevos recursos y posibilidades educativas. Además, la utilización combinada de las tecnologías multimedia e Internet hacen posible el aprendizaje prácticamente en cualquier escenario, especialmente en el contexto del aula, siendo este un espacio donde estas herramientas brindan infinitas posibilidades de aplicación, haciendo de la clase un momento único, ya sea por la calidad, los contenidos, los medios y métodos empleados, entre otros aspectos. Entonces, ¿qué ventajas ofrece al proceso de enseñanza-aprendizaje la utilización de los entornos colaborativos y virtuales? Veamos. Brindan formas novedosas de interacción y comunicación, asincrónica, sincrónica e intercultural, mediadas por la tecnología. Potencian el trabajo colaborativo a la par que se construye el conocimiento de manera conjunta.
Le otorga una flexibilidad única al modelo educativo, pues permite el acceso en cualquier horario y desde cualquier lugar. Brinda un soporte efectivo para la interacción alumno-tutor y el resto de los usuarios. Los estudiantes pueden desarrollar su propia estrategia de aprendizaje sobre la base de sus necesidades de aprendizaje, habilidades y recursos personales. Los productos y materiales elaborados podrán utilizarse en más de una ocasión. Solo necesitan ser actualizados los contenidos. Ofrecen a las personas la oportunidad de formación en cualquier etapa de la vida. Como verás, son muchas las posibilidades que ofrece este tipo de entornos, por lo que sería un recurso muy útil para los docentes. Por ello, como docentes debemos tener presentes que nuestro rol como formador debe transitar de la transmisión del conocimiento a ser orientadores, por lo que el rol del educando también debe cambiar. Ya este no será un oyente en el aula, sino todo lo contrario. Ha de participar activamente apropiándose del conocimiento. Todo lo anterior se sustenta en promover estilos de aprendizaje desarrolladores, motivacionales, autónomos, para el desarrollo de metodologías de enseñanza-aprendizaje basado en los entornos virtuales. Y por último, y muy importante, la herramienta que empleemos nunca va a sustituir la explicación del docente en el aula. Esta siempre será una herramienta para profundizar, explicar, motivar. O sea, es muy importante que integremos los entornos virtuales al proceso de enseñanza-aprendizaje como complemento, porque constituyen excelentes recursos motivacionales, a la par que estimula la participación del estudiantado, en especial en la realización de las actividades de carácter extracurricular, estudio independiente y de la interacción tutorial, facilitando además el proceso de evaluación. Por lo que como docente te recomiendo que si tienes a tu disposición puedas integrar en tu proceso de formación herramientas como los webinars. Este es un seminario en formato digital, desarrollado en el ciberespacio. Cualquier alumno desde su casa puede consultarlo. Puede ser asincrónico. En este caso, adopta el formato de videoconferencia y están disponibles en una plataforma en todo momento. En este, los participantes pueden construir conocimiento, lo que te permite que el alumno, en horario de trabajo autónomo o independiente, pueda profundizar en los contenidos. Por otra parte, y de igual modo, en una plataforma educativa con la que cuenta tu institución, podemos poner a disposición de nuestros estudiantes los MOOCs. Son cursos abiertos en diferentes tópicos y masivos. Cualquiera puede acceder a ellos y que traten contenidos específicos de la asignatura o disciplina, haciendo énfasis en aquellas materias donde el alumno necesita una mayor profundización, dado por el grado de complejidad de las mismas. A su vez, es importante propiciar debates en foro para que los estudiantes en el tiempo que dediquen al estudio independiente o trabajo autónomo puedan investigar sobre la temática de debate expuesta por el docente. De esta forma, el interactuar en este tipo de entornos, el estudiante procura exponer un criterio acertado y profundo, tomando en cuenta que las respuestas son visibles por el resto de los participantes. Como verás, las herramientas y recursos son múltiples. Las que vayas a utilizar las puedes elegir según tus competencias digitales y comunicativas, las actividades a desarrollar y también según las características de tus alumnos. Ahora, estos recursos son de gran utilidad desde el punto de vista didáctico, pues permiten formar en el alumnado, según el investigador Juan José de Haro, aspectos como actitudes como altruismo, respeto y colaboración. Capacidades como pensamiento crítico, pensamiento creativo y gestionar el conocimiento. Y también la formación de competencias investigativas, comunicativas, de producción y colaboración. De manera general, estos son algunos elementos a tomar en cuenta. Tú también puedes incluir otros desde tu experiencia como docente, siempre y cuando te brinden seguridad, comodidad y objetividad en el desempeño de tu rol como docente. En resumen, los entornos colaborativos y virtuales son muy útiles para la educación en la actualidad y para la formación de estudiantes competentes que saben ser y hacer. A modo de sugerencia e información, en la plataforma Moodle puedes encontrar múltiples herramientas virtuales que puedes implementar. Esta es gratuita y es de las más utilizadas en el mundo educativo.
Como dijera David Worley, educador y programador norteamericano, necesitamos la tecnología en cada aula y en las manos de cada estudiante y de cada profesor, porque es el bolígrafo y el papel de nuestro tiempo, y es la lente a través de la cual experimentamos gran parte de nuestro mundo. Bueno, a modo de... Hemos querido comenzar este curso con una conferencia inaugural que tiene que ver con uno de los retos. A modo de introducción, les compartí el video, entonces creo, profesora, que puede iniciar, bueno, o continuar la clase de la semana pasada, teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentaron. Bienvenidos todos a la clase de la profesora Carolina Toro Salas. No se escucha nada. Mejor? Sí, te escuchamos. Ahí. Listo. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Dalis, por compartir el video con los estudiantes. Creo que es un buen resumen de lo que llevamos hasta ahora. Recordemos que dentro del proceso que nosotros veníamos manejando, teníamos claramente todos estos elementos que hacen parte del proceso de aprendizaje, que tienen que ver con las actividades que se realizan a lo largo del proceso de entornos virtuales. Entonces, vamos a dar continuidad a partir de este momento a la clase. Permítanme un segundo, vamos a compartir sonido. Recordemos que en la clase pasada estábamos viendo la importancia. Vamos a ver, alguien me está escribiendo en el chat. Buenas noches, Danet, René, Flavia, Sandra Torrico, todos los que se encuentran en este momento. La clase pasada, pues habíamos visto el significado de las habas. Vamos a dar un recuento rápidamente de lo que vimos la clase pasada, siempre pues teniendo en cuenta las temáticas que se establecieron para este módulo y los objetivos a explorar. Nosotros teníamos las tutorías en entornos virtuales de aprendizaje y vimos claramente el rol de tutor definido bajo las comunicaciones y la comunidad de investigaciones, que pues estaba claramente definida, donde el docente tenía una presencia social, una presencia cognitiva y una estructura de un proceso que finalmente son los que nos dan el clima adecuado para que se genere el entorno virtual. También habíamos visto que la educación virtual no era un tema nuevo, la educación a distancia, ni de presencialidad, ni remota, son procesos que vienen construyendo desde hace muchísimo tiempo. Inclusive veíamos que desde un comienzo había una preocupación por la educación a distancia, en donde se hacía a través del correo, y básicamente siempre nos ponen las líneas de tiempo que tienen que ver a partir de Moodle, pero yo les compartía lo que pasaba antes de Moodle, que pues nos da una visión muchísimo más general, y cómo a partir de los años 60 el avance tecnológico pues marcó tremendamente el proceso educativo. Veíamos que eran los ambientes virtuales de aprendizaje, sus características, funciones, y también los procesos de tutoría virtual, los roles y funciones de ese tutor virtual y cómo debe ser esa comunicación en las aulas virtuales de aprendizaje. Esos ambientes virtuales de aprendizaje habíamos dicho que son esa organización del espacio. Hacíamos un tema comparativo en que cuando el docente organiza sus grupos de alumnos, o en varios colegios ya utilizan la mesa redonda en lugar de pupitres individuales, también yo debo saber organizar y empezar a gestionar de manera planificada todas las acciones que yo tome dentro del aula para entender que cualquier dinámica afecta directamente el proceso de aprendizaje y pues debe aportar de alguna manera a cada uno de los actores involucrados. En ese sentido también hablábamos que el ABA pues se constituye en el escenario donde se desarrollan las condiciones favorables para aprender,
teníamos que se establecían unos roles específicos y hay materiales necesarios para la implementación de ese currículo. O sea, ya no es simplemente decir lo que quiero hacer, sino generar un ambiente y un entorno que facilite y aproxime al estudiante a cada uno de esos conocimientos. Esas condiciones especiales, pues, tiene el docente que empezar a seleccionar, a elaborar, a disponer materiales para ese aprendizaje. También debe tener una planeación estratégica en el tema de cómo estar almacenados y clasificados y cómo va a manejar cada uno de los mensajes y la información en ese espacio. Veíamos también qué era el e-learning y cómo empezaba a aportar de manera significativa a esos ambientes virtuales de aprendizaje. Recordemos la diferenciación entre el entorno y el entorno virtual de aprendizaje, el ambiente virtual de aprendizaje y el objeto virtual de aprendizaje, que fueron varios de los temas que tratamos durante este módulo. Entonces, la educación en línea, les ponía este ejemplo del Ministerio de Educación en Colombia, en donde es la educación en línea o la educación virtual se refiere pues al desarrollo de programas de formación que tienen como escenario la enseñanza y el aprendizaje en el ciberespacio. Recordemos que todo lo que sea mediado por las TICs no necesariamente son elementos para generarse en procesos educativos únicamente en línea y virtuales, sino como lo veíamos anteriormente como apoyo significativo a la presencialidad, es decir, hay elementos de e-learning y hay plataformas de gestión administrativa que permiten planificar y ejecutar de manera significativa y eficiente cualquier acción dentro de todo el proceso de aprendizaje en el cual se desarrolla. Veíamos varios temas de e-learning que se vuelven importantes en este caso y uno de ellos que lo tratamos mucho es ese aprendizaje colaborativo, la variedad de recursos educativos, el acceso desde cualquier lugar, es decir, que está a disposición de cualquier persona para gestionar esos procesos de trabajo autónomo y autorregulación de los que hablábamos en un comienzo, que tienen que ver con la educación en sí misma, o sea, el poder autorregularnos y conseguir de manera satisfactoria el logro de esas competencias o habilidades que quiero desarrollar. Hay una flexibilidad totalmente porque pues el estudiante es el artífice de su propio conocimiento dentro de los entornos virtuales. Hablábamos también que la importancia de la comunicación en el ABA, decíamos que tenía que ser supremamente eficiente cualquier proceso de comunicación que se diera y nosotros debíamos ser conscientes que, por ejemplo, había unas herramientas que tenía, por ejemplo, G Suite, que nos permitían controlar el volumen de correos que recibe nuestro estudiante, cuáles son realmente significativos, que debo crear esos ambientes de comunicación sano, bien sea para el tema de aprendizaje, como también para las relaciones personales. Como les comentaba alguna vez en una clase virtual, hay personas que crean la cafetería en línea y en donde pues hablan de temas que no necesariamente constituyen el proceso de aprendizaje. De las plataformas LMS, pues habíamos abordado algún tema en este módulo, lo que ampliamos la clase pasada, que como recuerdan, habíamos visto Moodle, Canvas, Blackboard, etcétera. Aquí las tratamos de manera tangencial, enfocada a lo que es el ambiente de aprendizaje. Finalmente, el aula virtual es donde pues se interactúan, aprenden autónomamente docentes y facilitadores del proceso educativo y pues siempre hay que tener en cuenta que ese docente ya adicionalmente a las capacidades comunicativas que ha desarrollado por su propia actividad docente, tiene que también desarrollar unas capacidades técnicas para brindar esa asistencia que debe generar a los estudiantes.
La formación en el ABA, pues entendiendo desde el punto de vista que la educación virtual es un proceso autorregulado, debe ser claramente encaminado y debe tener unas reglas claras, establecer relaciones de todos los participantes, tener la capacidad del docente, tener esa accesibilidad para resolver dudas, fomentar la participación en los foros de discusión, motivar a los alumnos con diferentes intereses en particular. En el rol del docente decíamos que ese docente ya es un tutor que se convierte pues en el facilitador para los estudiantes y desde el comienzo debe ser capaz de determinar cuáles son las expectativas, necesidades, intereses de los alumnos y por ello la interacción entre ambos debe ser el aspecto fundamental de cualquier proceso educativo virtual. Acordémonos que en la primera diapositiva nosotros veíamos que la tutoría se enriquece de la comunidad de investigación y en este caso ahí veíamos dos corrientes de los roles y las funciones de tutor virtual. La primera es la de Ryan, que es la que más se asemeja a todo lo que hemos venido tratando en el tema de los roles de docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y teníamos ese rol pedagógico, pues que es el punto fundamental del conocimiento, el rol social, que es la creación de un ambiente adecuado para la interacción y la colaboración, el rol técnico y de dirección, que establece normas y funcionamientos que orientan aspectos técnicos de los recursos disponibles, y finalmente, como siempre, recordándoles que la sociedad del conocimiento está enriquecida por un elemento fundamental que surgió a partir de ella y es la calidad, y en la calidad siempre existirán los procesos de evaluación y mejora continua que retroalimentan cualquier proceso. Según Adel, nosotros también lo habíamos visto, que hay un tema, los roles, pues es el diseñador del currículum, el proveedor de contenidos, el que realiza la tutoría y tiene un rol evaluador, pero pues desde un comienzo hemos tomado la corriente de Ryan, que realmente es la que más aporta en el sentido del rol social que debe tener ese docente, más allá de la funcionalidad que tenga solo el proceso académico. Veíamos también que había competencias académicas y pedagógicas que debe tener ese tutor. Entre algunas de ellas y las más importantes serían dar información para extender, clarificar y explicar los contenidos, responder a los trabajos de los estudiantes, resumir en los debates en grupo y las aportaciones de los estudiantes y hacer valoraciones globales e individuales para las actividades realizadas. También decíamos que ese docente se convertía en esa persona que ya tiene diferentes roles, inclusive unos roles técnicos, o sea, es el gran administrador del conocimiento, como lo definía yo la clase pasada, porque ya es una persona que maneja como si manejara gerencialmente una empresa, es decir, tiene unos roles de planificación estratégica que ya en este momento se hacen realmente significativos en todo el proceso que enmarca la enseñanza y el aprendizaje virtual, es decir, esta persona también debe tener unas habilidades y unas competencias técnicas para realizar esas habilidades y actividades formativas específicas y para gestionar junto con el administrador del sistema cualquier duda o inquietud o cualquier falla a nivel técnico. También, perdón, sabemos que debe tener y saber dirigir de una manera específica esas comunicaciones, no solo en el proceso sincrónico, sino en el proceso asincrónico. Finalmente, lo que más resumiría ese rol del docente sería esas competencias organizativas, es decir, antiguamente yo podía tener un discurso muy bien montado y en una grandiosa clase magistral generar una audiencia totalmente apasionada por mi tema, porque manejaba unos recursos en la presencialidad que además tienen que ver con esa gestualidad, esos procesos de comunicación, pero aquí en los roles virtuales el tutor debe tener totalmente organizado y planificado y casi que anticiparse
Este fin de semana voy a dictar una conferencia de prospectiva y he leído muchísimo del tema y esas habilidades de anticipación que nos trae la prospectiva, que es esa visión de acción sobre el futuro, creo que también es un aporte significativo que tiene ese rol del docente en donde debe anticiparse ante cualquier proceso que pueda desviarse de la línea que ha creado dentro de su conocimiento. Tiene además, pues hablábamos que unas competencias orientadoras, es decir, es un guía, ¿sí? Hace recomendaciones, facilita, es una persona que tiene un elemento fundamental y es la motivación. Recordemos que dentro de las características de la educación virtual, si yo no logro obtener esa o llamar esa motivación de los alumnos, pues básicamente no estoy haciendo nada. Todas las estrategias didácticas de aprendizaje deben ir enfocadas. Y pues como lo decía Ryan, finalmente nosotros tenemos esas competencias sociales que pues tendrán que ver con ese proceso de socialización, valga la redundancia, en el cual hay una interacción de emociones y capacidades de comunicación que facilitan el proceso de aprendizaje. Es decir, aquí es donde el rol de la empatía empieza a jugar un papel muy importante dentro de ese proceso y ese rol de la empatía se da dando la bienvenida, incitar a los estudiantes para que amplíen y desarrollen argumentos, propone actividades que faciliten el conocimiento y sobre todo el tema de la motivación, que será animar y estimular la participación, todo siempre bajo los entornos virtuales de aprendizaje. Finalmente hablábamos de las evaluaciones y decíamos que pues obviamente esa construcción del conocimiento se basa en la acción para llegar a cualquier conocimiento, la memoria del razonamiento, y que uno de los elementos o estrategias didácticas más significativas pues obviamente se genera a partir del trabajo colaborativo o del trabajo autodidacta para pues impulsar procesos evaluativos flexibles que se considere a todos los actores implicados. Decíamos que también esas prácticas de evaluación y coevaluación estaban implícitas no solo en el proceso de evaluación del conocimiento, sino que también debo incluir, como lo veíamos la clase pasada y que muchos de ustedes que ya entregaron su tarea, ya ustedes tienen esa evaluación montada en donde yo puedo hacer una evaluación previa de bienvenida, una evaluación de saberes como introducción a mi proceso de aprendizaje, o puedo tener una evaluación docente preguntándole a los estudiantes cómo les ha parecido ese docente, o puedo tener las evaluaciones propias de la gestión del conocimiento. También decíamos que nuevamente, pues dentro de esa comunidad virtual de aprendizaje, esas evaluaciones generarán unos juicios de valor que pues forman y desarrollan diferentes líneas del conocimiento. Al igual que todo el proceso educativo virtual, pues debe ofrecerse unas directrices claras que sean retroalimentadas oportunamente, se haga la evaluación y seguimiento periódico al proceso en pro del mejoramiento. Habíamos dicho la importancia de la formulación de las preguntas, entonces pues esas preguntas, como lo habíamos hablado, están implícitas no solo en los procesos evaluativos de conocimiento, sino en los procesos evaluativos que tienen que ver con el tema de criterios y de actitudes críticas, como es en el tema del foro. Entonces yo debo utilizar ese tipo de preguntas detonadoras que impacten y promuevan el diálogo entre los alumnos, y de esta manera estoy respondiendo también a ese rol de la interacción social. Finalmente, pues teníamos varias conclusiones que, como dijimos, el coronavirus, mucha gente creía que esto era una moda, que la educación, que lo veían como un tema que no era muy significativo, pero ya la educación virtual se constituyó en un espacio de aprendizaje que debe ser tomado con toda la seriedad del caso. Hay muchísimas plataformas virtuales, no existe un modelo único, es decir,
si bien nosotros fijamos una estructura, la estructura puede variar siempre que sea progresiva y que el conocimiento que se le brinda a estos estudiantes sea utilizado de una manera lineal que permita tener un proceso introductorio al tema y que el estudiante vaya construyendo su conocimiento hasta llegar a ponerlo en la práctica. ¿Qué habíamos quedado acá? Ahora sí, bienvenidos al taller práctico. Quería hacer la breve introducción para que todos recordaran lo que vamos a ver, porque finalmente este taller tendrá que ver con la construcción de la guía de aprendizaje, pues que es uno de los elementos fundamentales del proceso. Acá nosotros tenemos la definición de qué sería esa guía didáctica. Entonces, es un material educativo que deja de ser auxiliar, es decir, antiguamente la guía en los procesos de presencialidad era simplemente un elemento que acompañaba el proceso educativo. Aquí finalmente es la hoja de ruta que los lleva a cada uno de los estudiantes a saber qué es lo que están haciendo. La herramienta, pues es una herramienta valiosa de motivación, es decir, yo a ellos les doy un aparte general de cada uno de los aspectos que yo quiero tratar dentro de esa guía de aprendizaje. Es una pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia porque promueve el aprendizaje autónomo para aproximar el material de estudio al alumno. Es un texto convencional y pues también posee otras fuentes de información y a través de diferentes recursos didácticos como explicaciones, ejemplos, comentarios y esquemas, y realiza todo el proceso de que va a desarrollar el profesor en cada uno de estos elementos. Esa guía de aprendizaje pues no será sino el programa de la asignatura y tenemos un texto que debe ser enriquecido con toda la didáctica que esto trae implícito. Las 4 funciones de las guías didácticas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la primera de ellas pues tendrá una función motivadora, es decir, debo despertar el interés del alumno por la asignatura, acompañándolo con un material didáctico de acuerdo a las necesidades formativas. Debe tener una función facilitadora que permite una sencilla comprensión de los contenidos partiendo de objetivos claros, estructura simple que sugiere la búsqueda de nuevos elementos formativos, aclara dudas surgidas dentro de las estrategias de trabajo. Tiene una función orientadora y del diálogo, y es que promueve el orden de estudio por medio del proceso sistemático, además de promover la interacción con materiales y compañeros, ofreciendo el desarrollo autónomo por medios de estudio personal. Tiene una función evaluadora porque debe incorporar acciones evaluadoras con el proceso individual o autónomo, permitiendo que el estudiante vea su progreso durante el transcurso del curso. La estructura. Entonces, vamos a leer la estructura. Posteriormente, cada uno de ustedes ya tiene en la plataforma montada la actividad de este último módulo, de este último tema del módulo, y ahí encontrarán la base para ejecutar la estructura de la guía didáctica de aprendizaje. Entonces, toda estructura empieza con unos datos informativos que son los datos relevantes de la guía o el tutor, como el nombre del curso, la profesión, la experiencia docente, correo electrónico u otros datos que sean necesarios. En este caso, pues obviamente es muy importante el nombre del curso, pero si ese curso está atado de pronto a un programa académico específico o simplemente se constituye en un curso cualquiera. Debe tener un índice, una lista ordenada de capítulos o secciones. Debe tener una introducción donde se desarrolla un abordaje preliminar desde el punto de vista teórico-práctico con recomendaciones para el estudiante y la utilidad de la guía. Debe tener unos objetivos generales, cuál es el propósito de esa guía dentro de esos términos generales. Debe tener unos contenidos, que es la base sobre la cual se programarán las actividades para desarrollar los objetivos. Debe tener una bibliografía, que es el material de apoyo que se utiliza para el desarrollo de esa guía didáctica, o debe
También debe tener unas orientaciones generales, que hacer una explicación general del manejo del material que encontrará en esa guía didáctica, actividades u otros elementos pedagógicos. Debe tener unas orientaciones, ya hablamos de las orientaciones generales, hay unas orientaciones específicas para desarrollar en cada una de las unidades. Se hace la explicación del material específico en la unidad de trabajo, cómo está compuesto por los elementos como unidad, título, objetivos específicos, sumario, una introducción, las estrategias de aprendizaje que se van a utilizar. Debe tener unas soluciones a los ejercicios de autoevaluación, un glosario de ser necesario, unos anexos o material de apoyo a esta guía didáctica que usualmente es la bibliografía y el proceso evaluativo, cómo se llevará a cabo. Entonces, vamos en este momento a compartir con ustedes lo que nosotros, me confirman que están viendo un Word, por favor. ¿Alguien podría activar el micrófono y me dice si están viendo el Word? Listo. Es un Word. Sí. Este es el Word de una guía didáctica que les compartí a todos ustedes a través de la plataforma y pues que se convierte en la actividad evaluativa de este módulo. Entonces, para explicar, como dice la actividad evaluativa que se cargó hace 8 días en la plataforma, es importante que ustedes entiendan que la guía la deben hacer del módulo 1, no más. Una guía para el módulo 1, no para, recuerden que tenemos 5 módulos, el de módulo de familiarización y los 4 módulos, pero necesitamos hacer la guía para el módulo 1. Esta guía sí debe ser totalmente desarrollada. Yo les copié un esbozo de cómo se elabora una guía, es decir, esta guía que ustedes tienen a la mano es muy práctica porque les va a decir, ¿sí?, qué deben incluir en cada uno de los apartes. Entonces, ya la vamos a ver diligenciada, pero primero vamos a ver el ejemplo que he montado para ustedes para que cada uno tenga claro lo que tiene que escribir. Recordemos que la guía, los elementos de la guía eran los datos generales. Yo puedo tener un número de guía, de ser el caso, el nombre del programa, es decir, diplomado, en el caso de los que hicieron el diplomado de Historia del Arte, nombre del curso, si tengo el curso específico que será el módulo 1, que sería Historia de la Humanidad. Recordemos que en la tutoría, ¿sí?, en los procesos educativos virtuales, nosotros tenemos las horas de tutoría virtual, que son las de encuentros sincrónicos, las horas de acompañamiento docente y las horas de trabajo independiente o trabajo autónomo. En diferentes guías pues tendrán diferentes nombres, pero usualmente son las horas de tutoría virtual, son los encuentros sincrónicos. Las horas de acompañamiento son los encuentros asincrónicos o todo tipo de asesorías o tutorías por fuera del horario sincrónico, y las horas de trabajo independiente. Yo usualmente utilizo una proporción de 2, 5 y 8, ¿sí? Y esa misma proporción, es decir, si este aumenta a 4, ¿sí?, este aumentaría a 10 y este aumentaría a 16. Pero usualmente las horas de tutoría virtual siempre son 2, las horas de acompañamiento docente son 5 y las horas de trabajo autónomo independiente varían en esa misma proporción. Entonces, para que ustedes lo tengan claro de ser el caso. Voy a proceder a silenciar a la persona que está en este momento con el micrófono prendido. Rolando. No tengo eso, gracias. Bueno, entonces continuamos. Aquí abajo ustedes
la presentación de la guía, ¿qué debe contener? Entonces, contiene un esbozo general de la unidad y ubica al estudiante frente al propósito y evento de aprendizaje que se propone en la guía. En el objetivo de la unidad, entonces acá les dice qué debe incluir. Se debe presentar el objetivo de la unidad y que corresponde a un objetivo específico presentado por el programa. Igualmente se debe incluir los objetivos específicos de la unidad con el fin de reflejar un aprendizaje en términos de conductas observables. Tiene los contenidos, que son los temas y los subtemas. Acá cada unidad a qué corresponden, más los temas respectivos y los subtemas, es decir, dentro de esa guía nosotros del módulo 1, por ejemplo, Historia del Arte, vamos a ver conceptos, 1, conceptos de la historia del arte, 2, actores principales de la historia del arte, los pintores tal, etcétera, lo que quiera poner. Hacer una lista pues con los subtemas, de aquí salen temas que constituyen las OVAs, que ya sabemos que son los objetos virtuales de aprendizaje. Luego tenemos esas actividades por fuera de la tutoría, a qué corresponden, ¿sí? Entonces hay actividades que se realizan durante la tutoría y otras que ya dijimos que eran esas horas de acompañamiento. Entonces, ¿qué otras actividades deben ejecutar de manera independiente? Es decir, debe realizar foros, lecturas, etcétera, y ustedes deben especificarlo de manera clara ahí, así como está la construcción. Luego tenemos la asesoría, entonces corresponde a la dedicación del tutor para dar acompañamiento al estudiante, entonces ustedes pueden incluir el correo electrónico o definir esos horarios de asesoría dentro de esa guía. Recordemos que todos estos son elementos que constituyen la estructura de la guía. Las actividades tutoriales, en esa distribución de los créditos se asigna un tiempo para la tutoría virtual. Entonces, esta consiste en un encuentro grupal virtual, cómo van a hacer esas presentaciones, etcétera. Bueno, el proceso evaluativo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer ese proceso evaluativo que constituirá una verificación de los conocimientos, como ya habíamos dicho? Hay que mejorar, pues, cualquier herramienta dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje y decir qué es lo que se va a evaluar. Entonces, vamos a evaluar los conocimientos adquiridos dentro del módulo tal a través de un objeto virtual de aprendizaje, que usualmente los objetos virtuales de aprendizaje funcionan como evaluaciones dentro del proceso. Finalmente, esta bibliografía y nos dice o cibergrafía, es decir, yo incluyo bibliografía específica dentro del proceso, es decir, voy a ver historia del arte, entonces pongo un libro que tenga que ver con la historia del arte, obviamente con todos sus indicaciones topográficas de cómo puedo encontrar ese libro, en dónde, cuál es su editorial, etcétera. Y la cibergrafía, pues copiar, de ser el caso, direcciones electrónicas que aporten a la modalidad del conocimiento. Esta guía queda en manos de ustedes para que la utilicen en futuros procesos y la pueden enriquecer de la siguiente manera. Perdón. Voy a mostrar en este momento. Recuerden que yo había empezado el proceso con ustedes de construir un tema de emprendimiento. Entonces, vamos en este caso a compartir con ustedes este ejemplo que corresponde a una guía que se hizo con la Universidad del Meta, que es una universidad en Colombia, y que responde a la estructura que acabé de darles, pero como ustedes pueden ver está ya elaborada con una guía de marca correspondiente a la Unimeta, ¿sí? Tiene su logotipo, le cambiamos el tipo de letra, la hicimos un poco más amable para responder a la imagen corporativa de esta universidad.
Aquí ponemos el número de guía 1, a qué módulo corresponde, el nombre del programa de diplomado en emprendimiento, en innovación y emprendimiento, el nombre del módulo, que es el módulo 1, serán generalidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, allá ustedes tienen el curso, es el diplomado en historia del arte o en sexualidad. Entonces, este nombre del módulo 1 pues será la sexualidad en el siglo XXI, bueno, como lo quieran llamar. Nuevamente tenemos las horas en la proporción que yo les comentaba, pues porque son las más claras y específicas al momento de elaborar un diplomado y que me permite tener una proporción que no supere en este caso las 15 horas semanales, que para el caso de Colombia es lo que la legislación exige en términos de diplomados. Esto también deben tenerlo muy presente ustedes, que dependerá de los estatutos de los ministerios de educación de cada uno de los sectores donde ustedes se encuentren, porque hay unas cargas académicas que en el caso de Colombia uno debe respetar, es decir, las 15 horas semanales para el caso de los diplomados. Entonces, por eso es que se utiliza esa proporción y pues porque las horas de tutoría virtual más de 2 horas pues son realmente complicadas. Tenemos la presentación de la guía. Aquí yo estoy hablando que al abordar el módulo 1, la intencionalidad pedagógica apunta a la aprehensión de las características más importantes que implican los conceptos alrededor del emprendimiento. Miren que yo le estoy motivando al alumno, pero le estoy contando cuál es mi intencionalidad pedagógica para que sea cumplida dentro de este módulo. Entonces le estoy diciendo que la temática es abordar la revisión histórica de conceptos de emprendimiento, se hace necesario entender procesos históricos. Recordemos que vamos en esa construcción del proceso de aprendizaje, en donde yo empiezo a darle esa información para que él construya a futuro esa capacidad crítica y cuando termine sea capaz de proponer un proyecto o de tener una temática muchísimo más compleja, pero yo voy paso a paso indicándole a él. En este caso es un módulo introductorio en el tema de conceptos, entonces le estoy contando, vamos a hablar de economía naranja. El estudiante deberá complementar la fuente del conocimiento a través de lecturas complementarias. Le estoy indicando, mira, vas a ver muchas cosas en este módulo, pero por favor, recuerda que hay unas lecturas complementarias. Tengo el objetivo del módulo, ¿sí? En este caso será identificar, conocer y aplicar los conceptos de emprendimiento e innovación y las características del emprendedor en la toma de decisiones. Esta construcción del objetivo pues debe incluir esos verbos en infinitivo de apropiación del conocimiento, identificar, conocer, aplicar, desarrollar, impartir, bueno, ¿qué son lo que yo quiero con eso? Teníamos el contenido y los subtemas, si recuerdan ustedes que nos decía que poner cuáles son los temas que yo voy a ver. En este caso, el estudiante verá conceptos generales de emprendimiento, habilidades del emprendedor, conceptos generales de la creatividad, conceptos generales de la innovación, la economía naranja. En este caso, en Colombia es una línea de trabajo del Plan de Desarrollo de la Presidencia de la República, entonces debe ser incluida en todos los procesos de enseñanza del emprendimiento. Entonces aquí teníamos las actividades individuales o grupales, entonces yo le digo, querido estudiante, para alcanzar las metas indicadas, debes leer y estudiar y analizar y ejercitar sobre todo la totalidad del material de apoyo y le indico cómo hacerlo. Debes hacer unas lecturas del libro base de Schwarzkopf-Kirchner, el emprendimiento exitoso. ¿Qué debes leer? Pues el capítulo 1 de Buitrago, Restrepo y Duque Márquez, La economía naranja. Debes leer además el manual de Oslo, el capítulo 1. De Kano, el Business Intelligence, debes leer el capítulo 1. Y recuerden que pongo artículos o otras cosas que sean relativas de actividades complementarias que nos decía ahí que debíamos poner. Entonces, 2 artículos, le puse a la persona, tienes que leer 2 artículos. Finalmente, le pongo cuál es tu evaluación, de qué se va a tratar el foro en ese módulo,
cuál es la tarea que debes desarrollar, y en este caso ellos tenían una actividad complementaria que era llenar un plan de negocios. Aquí, entonces, en la asesoría yo digo el tutor deberá responder las dudas generadas en el proceso a través de la plataforma, porque como les decía anteriormente, yo puedo colocar un correo electrónico, pero dependerá de las directrices institucionales. En este caso, estaba prohibido o está prohibido la comunicación por medios diferentes a la plataforma, entonces se siguen los conductos regulares que guía la universidad. En actividades tutoriales, aquí digo que se asigna una tutoría virtual que consiste en un encuentro grupal donde se resuelven inquietudes, son dinámicas, talleres, plenarias, y así el estudiante sabe que puede contar con esas actividades tutoriales. La evaluación, si bien aquí dije que recuerden que acá la evaluación era parte de los elementos o actividades, aquí estoy diciendo esa evaluación, cuáles son sus porcentajes, es decir, estoy abordando de una manera más amplia esa evaluación, es decir, le estoy diciendo tu OVA vale el 10%, la participación el del foro vale el 40% y la tarea tendrá un valor del 50% para completar el 100% del módulo. Y finalmente, la bibliografía o la cibergrafía. Ustedes ven acá que yo tengo claramente referenciado cuáles son los libros que tiene que leer, pero además le doy una cibergrafía donde yo tengo el link o el enlace donde ellos pueden entrar a complementar su proceso educativo con noticias, videos de YouTube, etcétera. Entonces, pues está totalmente clara mi guía y customizada, como dirían los americanos, para una entidad de educación específica. Entonces, esa es la actividad evaluativa. Respondo dudas frente al proceso. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? Por favor. ¿O está totalmente claro? ¿Observaciones? Buenas noches. Entonces, nuestra última tarea correspondería a realizar esta guía del trabajo que estamos haciendo, ¿no, doctora? Sí, sí, señor. Recordemos que nosotros veníamos un paso a paso, es decir, nosotros inicialmente teníamos construir en nuestra aula virtual. Luego nosotros habíamos visto cuáles son esas partes importantes que yo tengo que tener, que tenía que tener un saludo de bienvenida, etcétera, en cada uno de los módulos, y posteriormente tener claro cuáles eran mis 5 módulos, y esta guía solo la vamos a elaborar del módulo 1, o sea, es una sola guía la que deben entregar y debe quedar en nuestro aparte de la guía de aprendizaje del módulo 1. Y la construyo si ustedes quieren customizarla, ¿sí? Es decir, quieren ponerle un logotipo, lo que sea, o es válido que la utilicen en este mismo formato, pero ya copiado en PDF con toda la información, ¿sí? ¿Está claro? Está claro, gracias. Perfecto. Buenas noches. ¿Para cuándo es la guía? La guía estamos, lastimosamente hay muchos estudiantes que no han entregado a tiempo, entonces se han alargado los plazos, pero la guía debe quedar dentro de la, del módulo, ¿sí? A más tardar pues en 8 días, ¿no? Y lo mismo, me envían
la actualización de ya cargué mi guía de aprendizaje, me van a mandar lo mismo, el link de la clase y la guía totalmente subida. Bueno. Gracias. Aquí me pregunta Flavia Quispe. Mira, las guías usualmente, los elementos constitutivos de una guía o la estructura de una guía son muy parecidos en todas. O sea, en todas las guías deben existir estos 9 elementos que son la identificación, o sea, los datos generales, la presentación, los objetivos. Hay muchas personas que le incluyen competencias, por ejemplo. Perdón, si quieren les muestro otro ejemplo de una guía que estoy llenando, por ejemplo, para otro programa académico de esa misma universidad, que pues ya tiene un complemento muchísimo más grande. Entonces, la estructura, les estoy dando la estructura que tienen todas las guías. Las pueden llamar de otro nombre. Mire, por ejemplo, esta otra que corresponde ya a un formato de calidad. Hay guías que ya constituyen, que ya hacen parte de la gestión documental de las universidades cuando existen procesos de calidad. Entonces, cuando hacen parte de un proceso de gestión documental, cuando nosotros hablamos de gestión documental en la calidad vista desde la ISO 9001, yo debo tener una identificación adicional que es la identificación del formato. ¿Me confirman que todos las estén viendo? ¿Sí? Es un Word lo que estoy mostrando en este momento, ¿sí? Sí, es un Word. Entonces, ellos ya tienen una gestión documental con un código específico, un formato, etcétera, la versión, todo el tema de gestión documental, pero cuando tú te vas a la guía, tiene los mismos elementos que tenía la otra. ¿Cuál es el programa? El nombre del módulo, la justificación, que sería la presentación. Entonces, por ejemplo, en este caso de gerencia prospectiva, pretende que los estudiantes opten para el grado de Administración y Seguridad de Salud en el Trabajo, tengan un espacio de construcción del conocimiento a través del cual les permita planificar acciones futuras. Les estoy contando exactamente lo mismo que le conté al del emprendimiento y pues le estoy diciendo que va a haber aquí a Michael Gorder, qué es lo que va a haber. Tengo su objetivo general, desarrollar en el estudiante competencias y habilidades que permitan definir una metodología para el desarrollo de un plan prospectivo dentro de las normativas legales vigentes, etcétera. Unos objetivos específicos, es un poco esta o más completa porque corresponde a una guía, no de un diplomado, sino de una especialización o maestría. Entonces, pues ya viene un poco más completa. A esta se le añadió, hay muchas guías que utilizan el tema de competencias cuando ya hay un marco de competencias dentro de la universidad, es decir, yo escojo unas competencias que van a ser desarrolladas y esto dependerá del proyecto educativo institucional, de los modelos pedagógicos que tenga la institución educativa o de los proyectos educativos del programa, etcétera. Tengo lo mismo, mira, los contenidos, pero aquí ya no tengo 1 contenidos, 2 evaluación, sino aquí lo tengo hecho en un cuadrito. Pero es exactamente lo mismo. Los conceptos, qué estrategia pedagógica de enseñanza de aprendizaje voy a utilizar, es decir, la clase magistral acompañada de lecturas, es una clase sincrónica en Meet, pues en este caso que es virtual, designo la metodología, mire, nuevamente tengo cómo hacer mi sistema de evaluación, en la otra lo tenía exactamente igual, y finalmente mi bibliografía y la cibergrafía. Si ven que son exactamente los mismos componentes, todas las guías deben tener los mismos componentes. O sea, hay una estandarización de todas esas guías que deben tener mínimo esos 9 componentes. En el caso de esta, por ejemplo, que les acabo de mostrar, aquí para ellos
el modelo educativo institucional, es decir, todo el documento sobre el cual se basa la política educativa de ellos, que es el MEUN, para ellos se llama el MEUN, les exige que siempre debo decir cuáles son las competencias. ¿Sí? Pero todo el tema es exactamente igual si ustedes lo ven, exactamente igual. ¿Listo? Flavia, ¿quedó respondida tu pregunta? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, entonces para que lo tengan claro, yo les copio el modelo y entonces pues ya les queda a ustedes para cualquier curso que vayan a elaborar, ya saben que esos son pues como los parámetros generales para una guía. ¿Alguna pregunta o duda adicional? Buenas noches, doctora. Sí. Una consulta más. Nosotros vamos a elaborar nuestras guías y eso nosotros lo vamos a trabajar en el módulo 1. Solo vas a elaborar una guía para el módulo 1, no más. Es una sola guía para el módulo 1, porque pues la construcción de una guía de estas necesita un rigor investigativo y científico, que si yo les digo elaboren una guía para todos los módulos, pues ya casi que tienen todo el proyecto completo. Pero esto tiene un rigor investigativo en el cual yo debo determinar unos objetivos, debo determinar esos contenidos, hacer una presentación muy llamativa que invite a los estudiantes a aprender del proceso, etcétera. Entonces, pues se vuelve un tema que cuando usted se sienta, a hacerlo, pues obviamente va a utilizar muchísimo tiempo y muchos recursos pensando cuál es la bibliografía que les voy a poner, cuál evaluación, cómo llamaría mi foro, etcétera. Entonces, pues es dispendioso. Entonces, solo vamos a elaborar una sola guía para el módulo 1. Y así, pues, ustedes ya tienen esa visión general de cómo sería para cada uno de sus módulos a futuro. Esa guía tiene que ser, tiene que ser desarrollada en relación a nuestro tema, ¿no? Que nosotros hemos... Claro. Es decir, si en el módulo 1 algunos pusieron conceptos básicos de la sexualidad, que es alguno del que recuerdo. Espérate, bueno, va a terminar la idea. Entonces, en ese conceptos fundamentales de la sexualidad se llama mi módulo 1. Entonces, ¿cuál es el contenido de eso? Entonces, definición de la sexualidad, características de la sexualidad en adolescentes, la sexualidad en adultos, problemas de la sexualidad. Y tengo los 5 fundamentos básicos de mi tema de conceptos de la sexualidad. Y a partir de ahí, entonces yo estoy diciendo, el estudiante deberá conocer, etcétera. Aquí dice, la guía, ¿cuántas hojas debe constar? Mirna, la guía es lo que tú utilices de los cuadritos que te envié. Es decir, la guía, en este momento la guía tiene 3 hojas, pero pues obviamente cuando ustedes hagan la presentación, es decir, llenen cada uno de los cuadritos, pues esto se va a alargar a 4 hojas, máximo 5, no sé. Pero pues obviamente la mitad son cuadros, entonces ustedes llenan el poquito de cada uno, pues serán las 3 hojas que vienen ahí. Ustedes quitan las indicaciones y copian lo que tienen que copiar y ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta adicional? Doctora, una consulta. Sí. Cuando tenemos este tipo de entorno virtual de enseñanza, generalmente el guía se lo desarrolla por módulo o se tiene una guía general de todos los módulos.
Atención que la guía general de todos los módulos se llama sílabus, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos como la guía general del programa en sí, ¿sí? Es decir, en este caso, cada uno de ustedes construirá una guía general, que es la que me dice, en el módulo 0 tengo tal, y la presentación general del documento, de toda de la totalidad, pero se construye exactamente igual, pero ya a nivel macro. Es decir, ya no estoy contando los subtemas de mi unidad, sino estoy contando los nombres de los módulos y el nombre total y los objetivos de ese diplomado, de esa especialización, etcétera. Voy a colocar acá, me están pidiendo que volver a poner la guía acá. ¿Esta? ¿O la que ya está elaborada? Miren, acá al final dice las guías de aprendizaje deben responder a las unidades definidas en el sílabus. El sílabus es esa guía maestra de la totalidad del curso o diplomado, pero tiene exactamente la misma estructura. La única diferencia es que acá, en donde yo tengo los contenidos, no van a ser de los subtemas y el tema, sino de los módulos y las unidades. Esa es la única diferencia. Pero el sílabus se construye exactamente igual. Doctora, una consulta. Sí, Sandra. Yo soy maestra en una unidad educativa y he estado presentando las tareas con usted cerca de en un colegio, en un tercero de secundaria. En este caso, para elaborar mi guía, tendría que hacerla por clase o por trimestre, como nosotros normalmente avanzamos, es trimestralmente. Ese es ahorita mi conflicto, porque nosotros presentamos generalmente un plan anual, luego hacemos, el plan anual sería como el sílabus, porque ahí vendría todo, ¿no? A desarrollarse todo. Sí. Pero para presentarla a usted, ¿hago un plan trimestralizado o un plan de clase? El plan de la clase, que sería tu módulo. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿hay alguna duda adicional? Bueno, les agradezco muchísimo por haberme acompañado el día de hoy y por haber entendido pues el conflicto que presentamos la clase pasada. Aún así me doy cuenta que el tema de hoy nos ocupó casi 1 hora y media, entonces no lo hubiéramos podido completar porque pues la idea es que ustedes también se llevaran ya toda la metodología para tener su curso de virtual montado y pues que también se llevaran estas herramientas que son muy valiosas en el caso de la construcción documental. Vicky. Vicky, ¿alguien tiene alguna pregunta, Danet? Sí, licenciada. Sabe que los trabajos estamos presentando por la plataforma Moodle, ¿no? Sí. Sí. ¿Usted nos podría decir cómo estamos haciendo, cómo lo estamos trabajando, en qué estamos fallando, licenciada? Tal vez yo en general veo muy bien todo. Lo que pasa es que tengo el correo full de invitaciones, o sea, ustedes me han mandado invitaciones a todo, a los encuentros sincrónicos que también están realizando entre ustedes mismos. Me han invitado a muchísimos elementos, pero creo que en este momento todos están muy bien encaminados. Las falencias, como les comenté en la clase número 2, si recuerdan, yo hice un recuento de cómo iba cada uno
y cuáles eran las correcciones que tenían que tener, y muchos ya realizaron todas sus correcciones, pero creo que el curso ya va muy bien encaminado y tienen clarísimo ya cuáles son las expectativas. Yo pues por obvias razones así me inviten a encuentros sincrónicos, yo tengo una agenda súper apretada, entonces pues compartir con ustedes los encuentros sincrónicos no puedo hacerlo, pero pues las personas que me han invitado obviamente tendrán un punto adicional porque entiendo que tienen claro cuál es el proceso de cómo invitar, de cómo enviar una solicitud para un encuentro sincrónico, etcétera, pero creo que todos van muy bien encaminados. Ya las notas a nivel particular, ya a partir de esta semana ya que han llegado muchísimos más trabajos, al principio solo tenía 5 trabajos y el tema de uno sentarse a calificar 5 trabajos del día siguiente uno, y en lugar de tener todos para poder uno generar esa curva de calificación que le permite a uno saber en qué posición está cada uno y poder dar una nota lo más acertada posible, lo podré hacer ya a partir de este fin de semana. Si tienen alguna duda, obviamente me pueden contactar. Yo con mucho gusto les respondo a la hora que me escriban. Hay muchos de ustedes y de la maestría también que me están escribiendo y yo les respondo a la hora que puedo tener ese acceso. Pero van muy bien, o sea, he visto varios trabajos que inclusive han hecho un proceso. René ha tenido un proceso increíble en este diplomado, por ejemplo, y muchos han buscado unas imágenes muy bonitas para ilustrar los contenidos de los cursos, que también pues eso enriquece el entorno de ese ambiente que debemos generar para los estudiantes. Entonces, pues les agradezco muchísimo la participación el día de hoy. Como les dije, tenía pensado media hora, pero ya el tema está bastante completo y les agradezco mucho el haber compartido conmigo el día de hoy. Todas las estructuras, todo eso ya les queda a ustedes para que a futuro puedan, como les digo, ver esto desde una actividad productiva, que pueden promocionar sus cursos en internet. Mire que muchas empresas han hecho esta labor y muchos estudiantes míos han hecho también esta labor, que todo el tiempo que utilizan en la construcción general de esa estructura les permite después vender los cursos a amigos, familiares, a alumnos que tienen en otro lado, y hay unos cursos de verdad que están muy bien elaborados. Gracias a todos, gracias doctora Odalis. Gracias a usted, Carolina, y gracias a todos los participantes. ¿Por qué? Porque este es un diplomado con muchas expectativas. Tenemos, no sé, hasta yo también tengo las expectativas, porque a pesar de que estamos certificadas, usted y yo, como docentes virtuales, siempre se aprende más. Siempre es un espacio para aprender, y creo que todos los que estamos aquí somos docentes y por eso estamos aquí, para aprender. Yo les agradezco a todos los participantes y, como bien usted dijo, pueden consultar todas las dudas que tengan, pero no avancemos porque tenemos otros módulos donde nos van a propiciar otras herramientas para trabajar en la modalidad virtual. Recordemos que este módulo es un módulo de fundamentos generales de la didáctica dentro de la modalidad virtual. Ya van a aprender con el ingeniero Weimar, con la doctora Telles, con el magíster Marcelo Quintana. Van a tener todos otros espacios para poder aprender qué hacer en el aula, cómo poder enseñar, cómo utilizar toda una serie de recursos que muchos de nosotros no conocemos, y me incluyo. Entonces, muchas gracias, Carolina, por su predisposición a estar atenta a las dudas. Sabemos que vamos ahora a un periodo vacacional desde el día 21 hasta el día 11 de enero, pero como siempre, atentos a cada una de las interrogantes, sugerencias, no sé, preguntas que tengan cada uno de los participantes. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra sugerencia, por favor?
No, y lo que dice la doctora Odalis, finalmente acá fundamentos, recuerden que el punto 8 de fundamentos era aprender a utilizar el entorno virtual de G Suite, que es la suite de Google, y pues básicamente la idea de poder construir algo ahí era el modelo práctico para esa suite de Google, pero pues recordemos que cuando vimos los LMS, pues está Moodle, Blackboard, Canvas y otros cuantos más que se suman a la lista, que pues ustedes van a recibir una retroalimentación de cada uno de ese proceso. Aquí es lo que hicimos fue construir desde una plataforma muy asequible, gratuita y básica, y ya ustedes a partir de ahí, ustedes ya tienen los fundamentos para ir a LMS 2.0, que serán los más complejos, como en el caso de Moodle y Blackboard. Profesora, están preguntando en la plataforma, por favor, subir el modelo. Nada más terminemos la clase, estamos subiendo un modelo para que ustedes puedan guiarse por ello. Y la otra Licen pregunta, la guía de cuántas hojas debe contar. Yo creo que debe contar, depende de cuál sea su materia, de cuál sea su intencionalidad, porque no hay un modelo estructurado para una guía. Depende de cuál sea el entorno. Entonces, si usted pudiera facilitar un estándar de la guía, ya teniendo el modelo, los demás colegas pueden asumir cuál va a ser su modelo en dependencia del entorno en que se encuentren. Sí, doctora Odalis, en la actividad número 3, yo había enviado el modelo que les presenté el día de hoy. Ahí está la guía para que ustedes la tendrían acceso de ella en la plataforma, y como les digo, todas las guías pueden ser diferentes. Hoy les mostré un ejemplo de una para una especialización, una para un diplomado, y depende pues obviamente de la complejidad del curso que estemos impartiendo. Ya, perfecto, doctora. Perfecto, profesora. Cualquier duda, bueno, pues ya saben, pueden comunicarse. Estaba con un cuchillo en la mano para limpiar mi lavadora. No termine la clase, estoy traumada, ¿no? Bueno, como todos que tienen una vida aparte de esto, ¿no? Entonces, estamos en contacto con usted, el grupo va a estar en contacto con usted, así que muchas gracias a todos, a usted y al grupo de colegas que está participando en el diplomado. Muchísimas gracias a todos. Danet, ¿quiere decir algo, por favor? Doctora, le preguntaron, ¿no? ¿En qué tiempo debíamos entregar? Bueno, a partir de hoy, porque como la semana pasada tuvimos este problema, vamos a estar ampliando el plazo hasta el 27 de diciembre, que es domingo. ¿Para qué? Para que tengan este fin de semana y el próximo fin de semana. De hecho, la profesora me comentó que podríamos ampliar el plazo de las demás actividades para aquellos que han tenido dificultades y no han podido subir las actividades, las vamos a ampliar. En el día de mañana, por favor, porque ya tanto ella como yo estamos súper agotadas, pero sí vamos a programar todo para que tengan un espacio en este periodo vacacional para poder hacer esa guía y para poder responder todas las actividades. Iniciemos el nuevo año sin deudas académicas. Ya, pues entonces, doctora, gracias. No, gracias a usted por preguntar, porque bien pertinente la pregunta, porque estoy segura que los demás también tenían ese interrogante. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra interrogante? Entonces damos por concluido el módulo. Damos por concluida esta sesión. Nuevamente, muchas gracias, profesora Carolina. Con mucho gusto a todos ustedes. Un abrazo muy grande. Fue un placer haber compartido con todos este espacio. Espero que hayan aprendido muchísimo.
Creo que son unas bases muy buenas para que ustedes ya migren a otros LMS y otros conocimientos más amplios. Entonces, por ahí, a la persona que me dijo que estaba mucha teoría, creo que ya después van a tener más práctica. ¿Sabe qué, Carolina? Quien le dijo lo de mucha teoría es una profesora con amplia experiencia. Sucede que cuando comenzamos el módulo hubo como cierta resistencia a la teoría, pero al igual que yo, al igual que los demás colegas, nuestra colega que planteó eso, está clara de que necesita esto para poder desempeñarse. Es una excelente profesional hoy en Bolivia, en una de las mejores universidades de Bolivia, y está muy satisfecha con el módulo. Lo digo a nombre de ella porque hemos estado conversando para varias cosas del módulo y está muy satisfecha con el módulo y como siempre, al inicio uno como que se choquea, pero todo está funcionando perfecto, por eso le agradezco mucho, porque usted es la docente del módulo número 5. Entonces ya tiene conocimiento del grupo, va a tener conocimiento de cada una de las herramientas que se han trabajado en módulos anteriores y entonces podrá completar y cerrar la parte de la didáctica, la enseñanza online con su sapiencia, porque posteriormente viene el módulo de monografía. ¿Yeah? No, no lo digo mal, sino porque muchos de nosotros también creemos que las herramientas tecnológicas tienen en sí como toda la estructura para ser creadas rápidamente, pero ahora cuando vean el ejercicio investigativo y de la guía, de elaborar esa guía de aprendizaje, van a entender que toda la teoría que vimos empieza ustedes a decir, bueno, acá tengo que fijar una estrategia de tal cosa, acá los objetivos, tengo que acordarme cuáles son las competencias. Entonces todo empieza a tener sentido cuando ya se elabora esa guía. Así con mucho cariño lo digo, creo que también ese aporte me ayudó a mí a poder brindarles a ustedes un taller práctico en cada uno de los temas que vimos. Y ese taller práctico también me ayudó también a poder darles a ustedes esas herramientas que le van a servir a futuro de cómo generar una estructura dentro de un Moodle, cómo hacer una guía, cómo dar una bienvenida, etcétera, que son elementos que son realmente facilitadores de este proceso. Muchas gracias a todos. Las preguntas fueron muy oportunas, las participaciones de todos nos ayudan a crecer constantemente. No es una despedida, Danet. Sí. La profesora Carolina estará con ustedes en el 5º módulo, nuevamente trabajando otra temática. Flavia, muchas gracias. Me están mandando todos los mensajes en privados, pero son unos mensajes hermosos de Flavia. Muchísimas gracias. Nada, estamos terminando, como dice Rosemary, muy bien. Y las expectativas, de hecho, yo como coordinadora académica, señores, estoy igual que ustedes, siguiendo cada una de las clases, menos la semana pasada, porque se me fue la luz, volví al internet, se me iba la luz, fue un desastre. Pero yo sigo todas las clases porque siempre uno aprende y siempre uno tiene que estar abierto a aprender. Ha sido un módulo muy provechoso que nos está marcando pautas para levantar la parada. El próximo que nos toca es el ingeniero Weimar. Ya le dije, quiero que sea 3 encuentros de excelencia. Y el doctor me asusta. El grupo es exigente y el grupo quiere aprender. Nada para asustarlo, porque nosotros le vamos a preguntar con la mayor ética y el mayor respeto cada una de las cosas que no entendamos. Así que todos tranquilos, que tengan una feliz Navidad en unión de su familia. Sí, feliz Navidad. En unión de su familia, de los seres queridos, en unión de los que han partido. Y que tengan un feliz fin de año. Yo les deseo las mejores cosas del universo para todos ustedes. Así que iniciaremos el nuevo año con una buena vibra
y con muchas cosas buenas y muchos retos. Entonces nos vemos el próximo, sería 14 de enero, en el inicio del segundo módulo. Entonces, señores, muchas gracias. Estoy cerrando la reunión. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Chao. Gracias, gracias, gracias. Gracias, doctoras. Feliz Navidad. Igual Lo para mismo. ustedes. Gracias, Sandra. Para ti lo mismo. Muchas gracias. Que pasen lindas fiestas. Igualmente, Maribel, para usted y su familia. Gracias, Flavia. De la misma forma, desearles todo lo mejor y bueno, pues gracias, estar Dani. contentos con nuestras familias. Es un placer conocerlas. Me encanta. Igual a nosotras. Estamos felices con este grupo y lo mejor es que cuando llegue el módulo de monografía no los voy a dejar vivir porque ahí estaré yo dándole un seguimiento, pero que ustedes van a llorar. Los asusto. No, es para que terminemos todo un diplomado con éxitos. Tenemos muchas perspectivas, tenemos otros programas que pueden contribuir a lo que ustedes están haciendo hoy. Y hoy son nuestros estudiantes, mañana van a ser nuestros docentes, porque de todos los que se gradúen hoy, yo quiero docentes para este diplomado y para la maestría. Así que, chao, chao.